Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a comprimir un poquito la mañana, o no, porque en realidad cuando uno lee el título, que ayer sí preocupa, pero cuando uno ve el comportamiento de algunos jóvenes, dice, pero no salieron nunca de la edad del pavo. Bueno, se sale, el cerebro evoluciona, cada vez se retrasa más la edad del pavo. ¿Cuándo es la edad del pavo? Claro. ¿No? Le vamos a agradecer a el neurólogo que está en contacto con nosotros, Hugo Valderrama, que nos va a tratar, bueno, de ayudar a comprender esto. Si hay una etapa de la edad del pavo o si la estamos retrasando inconscientemente en el cerebro. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día. Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Bien, nosotros queriendo saber, porque nos causó un extraño impacto esta información. Sí, el término de edad del pavo es una cuestión cultural que se puso en Argentina y algunos países a una etapa que claramente está relacionada a la adolescencia. Lo que hay que entender es que estadísticamente es la cultura del adolescente y del joven está cambiando. Por ejemplo, cifras simples de que el promedio en que se va de la casa el joven es a los 30, cuando hace 10 o 20 era a los 20 años, ¿sí? O sea, se atrasó 10 años. Lo mismo la formación de parejas estables y lo mismo la de tener descendencia, tener hijos. Son características que no solamente se están dando en los países, a nivel mundial. Y al analizar esto, por supuesto que no es solamente el hecho de quedarse en la casa, sino que eso viene acompañado generalmente de una generación que se le llama bisagra, que son a los padres, que por un lado están todavía muchas veces manteniendo necesidades del hijo y por otro lado están inclusive criando a sus propios, están ayudando a sus padres, los abuelos de estos chicos, ¿sí? Por eso se le llama a esta generación de padres actores generación bisagra, como que de los dos lados se están tirando con necesidades. Y en ese contexto, eso es un contexto no es de análisis neurológico, sino eso es un contexto sociológico, cultural, y las neurociencias justamente se trabaja en equipo y muchas veces se intenta el origen de estas casuísticas para establecer a ver si, bueno, si se puede lograr con determinados estímulos, determinados cambios culturales, a veces un avance, ¿no es cierto? ¿A qué se puede deber, doctor, este retroceso, este retraso que usted mencionaba en esta generación que da la sensación que, bueno, como decían las abuelas, no quiere sentar cabeza? Porque usted mencionaba este tema de diluir o retrasar la responsabilidad a la hora de formar una familia, ser padres. Claro, mire, justamente muchas veces se atribuye a lo económico, pero yo repito, toda esta información hasta ahora yo estoy trasladando información sociológica. ¿Sí? Muchas veces se atribuye a lo económico, pero en realidad si se ponen a pensar todas las generaciones, inclusive generaciones anteriores de nuestros abuelos, tuvieron problemas económicos severos, ¿sí? Con guerra, con situaciones muy severas donde tuvieron que lanzarse a vivir sin recursos prácticamente. O sea que en realidad no es una base en sí lo económico, sino muchas veces lo que entiende la sociología es que termina siendo un justificativo para un cambio cultural, ¿sí? Y desde el punto de vista neurológico, lo que hay que comprender es que, a ver, un chico de 15 años puede tener un desarrollo conectivo, o sea, las redes que se van conectando y van formando las neuronas pueden tener un desarrollo mucho más complejo que una persona a veces de 25 años. Eso se han realizado estudios a través de imágenes funcionales, o sea, resonancias que lo que hacen es medir la actividad en distintos sectores del cerebro y a su vez establecer qué tipos de conexiones se están realizando. Y esto se debe a esta diferencia justamente por los estímulos que van recibiendo las personas. No solamente la genética que tiene uno o cómo se alimenta, por ejemplo, que son cuestiones estructurales, sino que cómo desde el nacimiento se van moldeando esos cerebros y qué estímulos se dan para proceder de una manera u otra. Imagínense que es importante que hay un término neurológico que se produce justamente más o menos desde el comienzo de la adolescencia, que antes se hablaba de los 12, 13 años, ahora de la sociología se habla a veces de los 10 años, y se prolonga durante toda la juventud más o menos hasta llegar, depende justamente del estímulo, lo máximo generalmente es 25 o 30 años, ¿sí? Lo máximo. Y eso depende del estímulo. Y lo que hace es que las conexiones sean más efectivas, principalmente a nivel del lóbulo frontal,
y el sistema límbico, que es donde se generan las emociones por un lado, en el sistema límbico, y por otro lado el lóbulo frontal, que lo que hace es tratar de controlarlas y pensar de manera más ejecutiva. O sea, ver un problema, comparar un problema, ejecutar acciones y intentar resolverlo. Esto de verlo de manera más ejecutiva tiene que ver, pongámoslo como ejemplo, el retraso de formar una pareja, tener una familia, con el cambio de prioridades, ¿no? Con lo que se le presenta a una generación en cuanto, veamos esta nueva, la tecnología, los avances, y va postergando eso de la familia, que antes era prioridad, para tener otros objetivos. Claro, bueno, muchas veces se plantea que es una cuestión de objetivos, pero en realidad lo que se está notando es que más allá del objetivo, las funciones ejecutivas en sí mismas no están desarrolladas como tienen que estar desarrolladas. Supongamos que lo que busca es, bueno, decir, bueno, por un cambio cultural retrasamos la formación de la familia, o quizás no la quiero tener la familia. De hecho, está pasando en muchos países donde está disminuyendo la tasa de reproducción. Sí. Entonces, lo que están planteando son objetivos culturales, ¿no? Si lo podemos llegar a interpretar así. Bien. Pero dentro de esos objetivos, estos desarrollos neuronales están más demorados que antes. La palabra retraso en realidad justamente involucra una cuestión ya patológica. No es que es patológica, sino que se están moldeando los cerebros diferentes. Y eso lleva a veces a consecuencias, sí, después más complejas en el resto, porque es un dominó. O sea, cuando uno no avanza en el desarrollo neuronal para resolver determinadas cuestiones más complejas, por supuesto que realmente hay alguien que te está auxiliando atrás. Y eso lleva a un dominó que afecta a un grupo familiar, como le decía, estos padres que son generación bisagra. Que por otro lado, también, por supuesto que tienen que ver en la cuestión básica de lo que estamos hablando. Porque, a ver, los cerebros se van moldeando desde la niñez hasta que y la juventud, hasta que la persona justamente tiene la capacidad cognitiva y conductual, su conducta y su capacidad están preparados para tomar ese paso de independizarse. Se va moldeando en el ambiente que la familia le va, o el que es más cercano, el tutor, que le va presentando estímulos. Entonces, claro que esto es justamente esta pregunta de por qué esta generación, si hablamos en términos generales, individuales, por qué esta generación está una década postergando responsabilidades que muchas veces asumían antes. Entonces, desde el punto de vista mío, neurológico, lo que se observa es que hay determinadas condiciones que tienen que ser más eficaces frente a determinados estímulos, y al no presentarse los estímulos, eso se está demorando. No es que la persona después no lo puede desarrollar, el problema es que se está demorando esa madurez, que de hecho el término que se utiliza en neurología, le iba a decir, se llama poda neuronal. Fíjense que parece contrario, poda de que uno elimina neuronas. No, poda neuronal significa que, a ver, yo lo explico de esta manera. Si nosotros tenemos una conexión neuronal entre Santa Fe y supongamos otra ciudad, Rosario, que es un cerebro gigante, y al principio de jóvenes no sabemos el camino, entonces vamos recorriendo distintos caminos necesarios hasta que nos damos cuenta cuál es el que va más directo y más efectivo. Ese que nos damos cuenta que es más directo y efectivo, generamos como una autopista en el cerebro, o sea, una conexión mucho más fuerte y más eficiente. Y el resto de los caminos que probamos y no funcionaron, esos restos de caminos se van degenerando, van muriendo y se eliminan. Eso se llama poda neuronal, pero no es malo, porque antes había muchas conexiones que eran ineficaces y que consumían energía. Ahora hay una que es más eficaz. Y para eso se necesita un estímulo correcto. Justamente explicando así con caminos, muchas veces esos caminos necesitan guía, porque si no la demora para encontrar ese camino correcto puede ser muy larga. En cambio, con la de otra persona que ya tiene más experiencia de vida, que pasó esas etapas, justamente al ser humano, al que está evolucionando con una menor edad, es mucho más fácil. Entonces, eso es una metáfora para que se entienda simple, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que esa guía cambió, se está demorando, y muchas veces los sociólogos dicen que se están buscando justificativos, en realidad algo que tiene que ver ya más con una cuestión de esfuerzo y voluntad de dos generaciones. Por un lado la que está estimulando y por otro lado la que necesita el estímulo que necesita. Doctor, más claro, sí. Imposible. Le agradecemos enormemente estos minutos, se nos acabó Arriba Santa Fe, así que les deseamos una buena semana y obviamente una buena jornada hoy, y gracias por esta aclaración. Hasta luego, buenos días.